Empezar con cómo obtener los beneficios de la bondad de Dios. Ese es el tema que quisiéramos compartir. Cómo obtener los beneficios de la bondad de nuestro Dios. Y quisiéramos tocar como, agarrar el libro como base, el libro de Esdras. Esdras cuesta encontrarlo, pero está a la par de la segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Cómo obtener los beneficios de la bondad de Dios. Amén, hermanitos. Gloria a Dios. Porque el tiempo es oro. Capítulo 7, verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amado y buen Dios, gracias te damos por tu palabra, por tu misericordia y tu fidelidad. Ata principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que estos se sujeten al reino de Jesucristo, tu Hijo, y que tu palabra, que ha de ser impartida, sea de impacto a la sociedad y a la iglesia comprada con la sangre, para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Oiga, la buena mano de Dios estaba con su pueblo. Para poder obtener los beneficios del reino de Dios en su gracia es bien fácil. ¿Y por qué es bien fácil? Porque los que queremos agradar a Dios andamos con integridad. Amén. De corazón. Y la integridad es algo que no se ve y es difícil de obtenerla, pero cuando ya se obtiene, el hombre y la mujer, sus actitudes, sus pensamientos, sus decisiones son muy diferentes. Entonces no quiero retomar lo que hablamos el domingo, sino que quiero remontarme en los hechos cruciales. Israel, en la época de Esdras, tenían un mes que habían sido libres de la cautividad de Babilonia. Dios usó a un hombre llamado Jeremías, un hombre que era el único verdadero profeta de Dios, no de los charlatanes y mentirosos que hoy en día existen en la tierra del siglo XXI. Todavía hay hombres como Jeremías en la tierra, hombres que no venden la palabra, hombres que no venden el mensaje de restauración, porque hemos entendido que nuestro Dios es celoso y es santo. Aleluya. Y Dios hasta el día de hoy en su bondad anda salvando al más vil pecador. La profecía de Jeremías era que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia 70 años. El rey de Israel en su época no quería oír el consejo de Dios, porque tenía a otros falsos profetas, asesores, que le decían que no oyeran a Jeremías, sino que Jehová su Dios estaba con ellos. A Jeremías lo torturaron, a Jeremías lo sacrificaron en muchas áreas, lo tenían de cárcel en cárcel, en fosas sépticas de donde usted y yo hacemos el S. Pero Jeremías, a pesar de los sacrificios, Jeremías se mantuvo en la voluntad de Dios y decía: Jehová ha hablado y la palabra de Jehová se va a cumplir. Si ustedes, oh Israel, oh reyes, y así se convirtieren a Dios, Él se volverá a ustedes. Pero lastimosamente el hombre es desleal, es desobediente.
Y eso es lo duro cuando Dios trata con el hombre o con la mujer de diferentes maneras. Pero Dios siempre se acuerda de sus pactos. Fíjese, Dios le dijo a Jeremías que solo él iba a ser liberado de la misma muerte cuando Babilonia, el rey, llegó a tomarlos por posesión. Todos fueron destruidos, todos fueron arrancados de la vida. Y ahí es donde yo quiero que usted y yo meditemos. ¿Se acuerda que dijimos que Egipto estaba sitiada al noroeste de África en la época de este libro santo? Entonces Egipto tenía una virtud grande de parte de Dios, a pesar que su reinado, sus habitantes y su rey Faraón era adorador del dios mosca, del dios pájaro, etcétera. Dios lo había bendecido porque estaba a la ciudad de la tierra de Egipto el famoso Nilo, una fuente de aguas cristalinas, una fuente que no se secaba y tenía un problema. Había una tierra negra y una tierra roja. Pero vamos a avanzar. Cuando Dios ve a Israel nuevamente y se mueve a misericordia, ahí es donde el hombre de Dios, oiga la diferencia que usted y yo hiciéramos en el corazón de Dios. El verso 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir es para poner por obra el mensaje de Dios. Un solo hombre tocó el corazón de Dios. Fíjese, y en la tierra en la que vivimos hay millones de cristianos, millones de hijos de Dios que creemos en la omnipresencia y en la omnisciencia y en el poder grandísimo de nuestro Dios, y no hemos podido transformar y cambiar a la sociedad, sino que la sociedad va de mal en peor. El homicidio, mire cómo se está viendo, y la iglesia evangélica, los obreros de Dios, los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles lo ven normal. Eso no es normal. El reino del anticristo está tomando auge en la tierra, y la iglesia, en vez de ser consagrada, se está haciendo mundana. Pero que el Señor tenga misericordia y nos vuelva a las sendas antiguas y nos refugiemos en la bondad de Dios. Quiera Dios que dispongamos en nuestros corazones el ordenar nuestro caminar. Que ya no seamos cristianos mediocres religiosos, sino que seamos hijos legítimos de Dios. Esdras era un escribano de este rey Nabucodonosor. Pero mire, este hombre, a pesar que era un servidor público, siempre tenía en su corazón a Dios. No importa lo que usted haga en la sociedad, no importa el privilegio que usted tenga, si es abogado, si es licenciado, si es fiscal, gloria a Dios por eso, pero que eso no le aparte del temor de Dios, sino que se mantenga en el temor y en la voluntad de Dios. Los beneficios de parte de Dios vienen cuando usted y yo ponemos en nuestros corazones los principios de la palabra. Gloria a Dios. Fíjense, hay una liberación personal y hay una liberación de multitudes. La personal es la que usted y yo tenemos. Creo yo que usted es salvo, ¿ah? Creo yo que usted es salvo, ¿ah? O vive paganamente. La personal es lo que Romanos 10, 9 y 10 dice: que si creyéremos en nuestro corazón que Jesús se levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Esa
esa es la liberación personal de parte de nuestro Dios para con los habitantes de la tierra. Y la liberación de multitudes es cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud de Babilonia. ¿Dios puede salvar a una nación, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho Dios? ¿Será culpable Dios? ¿Sí o no? Dios no es culpable, porque lo que acontece en la tierra no es culpa de Dios, es culpa de su creación, es culpa del hombre de la tierra que no ha tomado en su noticia a Dios. Pero el hombre de la tierra que busca a Dios, ese hombre y esa mujer es sabio, y aunque la plaga destructora esté a su alrededor, no tocará su morada, porque la mano del Señor nos librará del lazo del cazador. Esa es la bondad de Dios. Y los beneficios de Dios, esas son: protección, liberación y vida eterna. Fíjese, la palabra actos en el hebreo significa salvación. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos salvó. Hizo un acto de sacrificio por usted y por mí y por toda la sociedad. Amén. ¿Y cuál fue ese acto? Enviando a su hijo. ¿No fue bondad esa? Amén. Es bondad. ¿Y por qué la sociedad no ha valorado la bondad de Dios? ¿Y por qué la iglesia vive como vive? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha dejado al hombre y a la mujer, y ha dejado aún a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, en un libre albedrío, para que el rico y el pobre que se quiera condenar por sus propios actos personales inmorales de pecado serán juzgados. Pero la iglesia que quiera caminar en los estatutos, en la palabra de Dios, en el camino de vida eterna, por sus actos de obediencia será salvo. Y esto no es de la tierra, sino un don de Dios por medio de Jesucristo. ¿Entiendes? Esa es la bondad de Dios. Si usted escríbalo en el Salmo 34, verso 8, mire lo que dijo David. Está bien especial. Lo voy a hacer así porque vamos a terminar. Y si no termináramos hoy, terminamos otro día. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Oiga, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso una nación que se vuelve de las tinieblas a la luz de Cristo. Dichoso el habitante de la tierra que ve a Dios como Salvador de su vida, porque ha sido librado de la misma muerte. Gloria a Dios. Puede decir que el apóstol Pedro, alabado sea Jehová, aleluya. El apóstol Pedro, ahí usted lo ve, capítulo número 2, primera de Pedro 3, ahí lo lee usted. Dice el verso 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que en él le temen. Oiga, el mundo estará en caos, la sociedad estará en violencia, los gobiernos estarán en tribulación, pero usted y yo, que tenemos al santo y bendito nombre de Dios, no nos tocará ninguna plaga, no nos hará falta nada, no nos hará el alimento falta. Si estuviéramos débiles, Él nos va a fortalecer. Si estuviéramos enfermos, Él nos va a sanar. Si estuviéramos en peligro de espada, Él nos librará, porque a sus santos ángeles mandará de día y de noche que te defiendan, pueblo.
Usted se deleita en el camino de Dios. Usted teme a Dios. No le va a hacer falta nada. Y cuando se levanta el gigante, también lo pisará el pie de Jehová. Y le va a decir Dios al diablo y a su demonio y a sus secuaces de la tierra: apártate de este, porque es propiedad mía. Gustar, en otras palabras, significa deleítate en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, la bondad de Dios se refiere a su exclusividad, oiga, para Él. No es un don de los hombres, no es un don de los reinos de la tierra, de los habitantes de la tierra. Es un don de Dios y es exclusivo para Él. ¿Sabe por qué se lo escogió solo para Él? Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Hay muchos dioses en la tierra que se han levantado y quieren ser como Dios, pero como mi Dios no hay otro, no hay otro como Él. Él fue el único y sigue siendo el único. Nuestro Dios es fiel. Para Él es exclusiva esa bondad divina, y para el hombre que le teme. ¿Usted teme a Dios? ¿Usted, hermanita, teme a Dios? Ya no vivimos así como vivimos, ¿va? Qué bueno es el Señor. En el libro de Filipenses 1:6 dice ahí el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Aleluya. En otras palabras, si Dios ya nos rescató del camino de muerte, ¿cree que nos va a dejar a medio camino? No. Ya lo leímos en 2 Timoteo capítulo 2 verso 11 para abajo. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanecerá fiel. Aunque usted y yo le negaremos, Él no se puede negar a sí mismo. Él seguirá siendo fiel. Y aunque el diablo no te quiera soltar la autoridad del evangelio, te va a ser libre, te va a ser libre. Y no importa dónde estés tirado, en el alcohol, la droga y el pecado, Dios te va a levantar. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces es para los que tememos su nombre. Usted teme a Dios, ¿va? ¿Está seguro? Ya no vive como vive. Vaya pues. Las promesas de Dios a través de su fidelidad es grande, hermanos. Y esa fidelidad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Busquen Isaías o escríbalo si usted quiere. Mire, todavía falta esta parte. Ahorita estamos terminando la parte inicial. Isaías capítulo 2 verso 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no les perdones. Está hablando del verso 7, 8. Está hablando de los dioses paganos de la tierra. Y Isaías le dice: Jehová, no los perdones, porque se han olvidado de ti. Amén, hermanitos. Entonces, pero usted ya no tiene esos dioses, ¿va? Su Dios es el que no lo vemos, pero lo sentimos. No lo hemos tocado, pero Él se deja sentir. Porque Dios es espíritu y anda buscando a un pueblo, a un remanente, a un hombre y una mujer que le crea y tenga la alborotadora de los que le buscan, y que Él busca hombres y mujeres
palabra de Dios. Poderoso Jehová. ¿No se avergüenza de ser evangélico? ¿No le da pena ser hijo de Dios? Y si viniera una persecución, ¿qué haríamos? Seguir adelante, muchachos. Con todo. Sus mandamientos, fíjense, una de las bondades de Dios es que al hombre le ha dado oportunidades para que el hombre y la mujer busquen el camino de bien y no de mal. Para que el hombre de la tierra, cuando se presente ante su presencia, no le vaya a reclamar a Dios y le diga: nunca me hablaste de ti, ni nunca conocí tu palabra. Entonces Dios en su bondad, los beneficios de la bondad de Dios es esta: una, sus mandamientos. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 119. Pues escríbalo por favor. Verso 39. Mire lo que ahí dice David. Lea lo que esta Biblia me la rompieron una parte. Présteme la Biblia suya, hermano. Me la rompieron una parte. Dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Usted cree que los juicios de Dios son buenos? Amén. Amén. ¿Usted cree que los juicios de Dios son buenos? Amén. Sí, son buenos. Es para siempre la fidelidad de nuestro Dios. Dice: quita de mí el oprobio. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Van hallado. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no escudriñamos la Biblia. Yo estoy de acuerdo que usted descanse, que haga un descanso en su casita, que duerma media hora, una hora, excelente, pero lea la Biblia. Si usted no la lee, oiga, van a venir tiempos, si a Dios le place, estos libros van a ser quitados de nuestras manos. Aunque su servidor tenga como 40 Biblias, tengo varias allá, y aquí en la oficina tengo varias, pero cuando Dios dé la orden al enemigo, porque Él le ordena que quite todo eso, ¿cómo usted va a defender la fe? Si no está engendrada en su corazón. Porque la palabra se engendra a través del Espíritu Santo cuando usted la digiere, la está leyendo día y noche. Por eso es que David decía en el capítulo ese, versos 7, 8 y 9 de ese mismo libro que hemos abierto: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Puedo imaginar que cuando nos quiten ese libro, ¿cómo usted va a decir? No, si yo soy cristiano, yo soy evangélico, si hasta el diablo y hasta los demonios y hasta la sociedad que no tiene temor de Dios es religioso. Dios no quiere un pueblo religioso, Dios quiere un pueblo redimido por la sangre del Cordero, que tenga sed de justicia, que de día medite en su palabra y de noche medite en ella también. Eso lo dijo. Capítulo primero: mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Pero te ordeno, dice, que medites en la ley de mi palabra. Gloria a Dios. Pero el pueblo, la mayoría de los evangélicos, no leen la Biblia. Así es. Y ese es el problema, y ahí es donde el diablo está ganando ventaja. Mire Romanos, el apóstol Pablo, lo que dice en Romanos. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. (7:12) de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aleluya. La ley es la palabra de Dios, hermano. Amén. La Torá, los 5 libros de la ley, los Pentateuco,
la famosa Torah, que están peleando la mayoría de hombres y mujeres centroamericanos, porque ellos dicen que una bruja le dio un cuchillo para que se matara. ¿Por qué? Porque hay de aquel que se levante contra usted y contra mí. Hay de aquel que levante su mano contra usted. Jehová se levantará de su trono de gracia y descenderá y lo defenderá. Y se mató, ¿no? Y el libro sigue existiendo. ¿No puedo imaginar a aquellos cristianos? No negaron la fe, siguieron fieles a él. Habían capitanes generales del rey de Roma que negaron la potestad de las tinieblas y creían en Jesús. Un Juan Marcos era oficial del ejército romano, pero porque usted no lee, la iglesia no lee, tiene tiempo para todo, pero menos para la palabra de Dios. ¿Puedo imaginar? La ley es buena para los que quieren caminar en ella. Porque cuando el hombre se enfrenta con la ley de Dios y el hombre no quiere cambiar, dice: qué dura es tu palabra, qué difícil es caminar con Jesús. ¿Quién le ha dicho? Si caminar con Jesús es lo más fácil, porque Jesús venció el pecado. Jesús venció a los poderes principados de los aires. Jesús venció al mismo diablo en el infierno. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Y Jesús es la vida. En otras palabras, el camino de Jesús es justo. Yo no sé cómo usted vive el evangelio, pero el evangelio es fácil de llevarlo. Mire el verso 23, si usted lo lee: pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, el hombre y la mujer quieren hacer el bien en su propia manera, no en la manera de Dios. Y por eso es que fracasan, porque no son guiados y dirigidos por la mano de Dios y el Espíritu de Dios. No, si yo estoy bien, siervo. ¿Quién le ha dicho que yo estoy mal? ¿Quién le ha dicho que estoy en pecado? No sea así, siervo, y yo soy bueno. Bueno solo hay uno, y ese uno se llama Dios. Y la bondad de Él la ha manifestado a través de su palabra para el hombre de la tierra. Entonces la bendición de Dios es esa. Oiga, decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo, oiga, qué terrible, con la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Cuántos no estarán así? Y no solo aquí, sino a todos los habitantes de la tierra y a los que somos evangélicos, hijos de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Dios le dice a la iglesia: medita en mi palabra, porque ella será lumbrera a tu camino. Y el que ande en la palabra no tropezará, sino que verá la luz de Cristo. ¿Me entiende? Miren qué tremendo. Pablo, el hombre de Dios, el apóstol de Dios, reconocía sus necesidades espirituales, su bajeza, el problema de la iglesia del siglo XXI y de la sociedad, que saben que están muertos en delitos y pecados y no quieren reconocer su falta. Pero Dios le dice esta noche: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios
tiempo de refrigerio. ¿Quién será el culpable, Dios o el hombre? Hombre. Hay muchos así que con la ley de la mente le quieren servir a Dios. Pero a Dios no se le sirve así. Se le sirve con el corazón arrepentido. Y si hay algo que arreglar, arréglalo antes de que sea demasiado tarde. Y después de los dones de Dios, de las promesas, de los beneficios a través de su palabra, Dios le ha dado al hombre dones espirituales, hermano. ¿Me entiendes? Le ha dado dones sin ser merecedor, hermano. Por eso es que alaba a Dios, porque a través de los dones del Espíritu, el diablo y el hombre que quiere estar en pecado, aquí hay muchos, hermanos, que están en pecado, y uno como pastor por ética no dice nada, pero uno ya los conoce, hermano, porque Dios en su misericordia y en su bondad nos revela cómo está su cuerpo, su pueblo. Si su pueblo está en dos pensamientos, ¿cómo no está el mundo? ¿No se ha hecho esa idea? ¿Cómo no estará de corrompido nuestros gobiernos y nuestras autoridades si no tienen a Dios en sus noticias? Póngase a imaginar. Pero la bondad de Dios le da dones. Otro de los beneficios de esa bondad es que al hombre Dios le da dones espirituales por medio de su Espíritu Santo de Dios. Vea que dice Santiago 1:17, por favor, o apúntelo. Yo creo que sí. Lo voy a buscar solo yo para que usted esté bien compenetrado, hermano. Gracias. Toda buena dádiva, oiga, viene de Dios. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, oiga, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿No es un beneficio eso? ¿No es un don de eso de parte de Dios? Que si ni usted ni yo, ni la sociedad, ni todos los habitantes de la tierra que son evangélicos, hijos de Dios, no éramos merecedores ni dignos, éramos dignos de muerte, pero la bondad de Dios es grande. Toda dádiva de Dios, eso significa regalo, algo que usted y yo no lo merecemos. Y el regalo más grande de Dios para el mundo y su plenitud fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel que ve a Jesús, aquel que le pide perdón a Jesús, aquel que lo recibe como Salvador, Dios lo perdona. No importa si ha matado, no importa si ha violado, no importa si es narcotraficante, si es santero, si es brujo, si es adicto a la droga, no importa. La sangre de Cristo hasta el día de hoy sigue perdonando y limpiando pecado. Porque en Dios no hay sombra, Cristo vive. solo hay luz. Aquí Santiago dice: la sombra de variación se está refiriendo a Satanás y sus deseos. Vive el nombre de Jesús. Así hay muchos aquí que están en dos pensamientos, que andan con las mujeres del mundo y los hombres del impío. Y son aleluyas, cristianos, pero cristianitos de chocolate, pegados con etiqueta. Porque cuando venga el tentador, y si no están bien fundados, se los va a llevar el diablo. Pero de ahí los quiere guardar Dios. Gloria a Dios. Aquí hay unos que me están viendo, y ya no digamos los que nos van a ver. Denle gloria a Dios, iglesia. Aquí hay unos cristianos chiclosos que no nos pegan de temporada. ¿Lo que? No juegues con la bondad de Dios. Vive
la palabra y será salvo. Vive para Dios y será guardado tu entrada y tu salida. Vive para Dios y nada te va a hacer falta. Vive para Dios y tu casa será restaurada. No te pases lamentando porque Dios peleará por ti. Gloria a Dios. Cristo sigue siendo la lumbrera mayor. El don de Él es perfecto. Oh Dios. Y en Él no hay sombra de variación. Eso significa que lo que Dios te dice lo va a cumplir. Usted y los que no van a ver, si están torcidas su vereda, haga un alto y medite y diga: en verdad estoy jugando a la iglesita. Ya lo ves. Que no juegue a la iglesita porque se le va a dar un zapotazo. Mejor afírmese y pida misericordia y pida perdón, porque misericordia tendrá y perdón recibirá del Dios de los cielos por medio de Jesucristo. Oiga, el hermano de Jesús, Santiago era el hermano en carne de Jesús, y dijo: doy gracias a Dios. ¿Y usted da gracias a Dios? Amén. Solo cuando estén aprietos busca a Dios en todo el tiempo. Todo el tiempo. Me estoy muriendo, pastor. Venga, Muertos espirituales ya hay muchos, hermano. No solo aquí, en otras congregaciones. Porque este mensaje no solo es para acá, es para los que van a oír las buenas nuevas de salvación. Porque hasta el día de hoy Dios sigue sentado en su trono y sigue teniendo misericordia y seguirá salvando al más vil pecador de la tierra. Y termino con esto. Hay una forma preventiva que Dios moldea los sucesos en su bondad. Todo lo que acontece en la tierra está en el plan redentor de Dios. Mire, Houston, Texas, está inundado en aguas. La sociedad no haya que hacer. Y los científicos, los que estudian la materia de la fauna, los astrólogos y los hombres y mujeres preparados en la materia, lo ven normal. Los hombres verdaderos de Dios ya no lo ven normal, son sucesos para que los que queden con vida en esas naciones o ciudades pidan a Dios misericordia, y misericordia Dios tendrá de ellos. Hoy está inundado con agua, mañana puede ser como un sacudión en San Andrés, y los habitantes de la tierra, como dice Sofonías 1:14, que viene el día grande de Jehová, donde el valiente temblará y caerá al piso, porque cuando Jehová se levante, ¿quién lo podrá detener? No hay ningún gobierno de la tierra que pueda detener la corrección de Dios para el pecado de la tierra. Gracias, papá. Los sucesos están en el orden divino de Dios. Vea Génesis 50:20, o apúntelo por favor, porque usted se va a estar demasiado. Mire lo que ahí dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oiga, el hombre piensa siempre mal, pero lo malo que acontece en la tierra para Dios es bueno, porque al hombre, a través de la tempestad o la sequía o la hambruna o la enfermedad,
lo va a conducir al camino del arrepentimiento, y después él puede decir: en verdad había perdido mi tiempo, estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora veo la luz de Cristo que me alumbró en medio del valle de sombra y de muerte. Entonces el hombre sigue planificando mal, pero Dios permite ese valle o esa tempestad o esa inundación para que el que quede con vida diga: en verdad Dios existe. Amén, hermanitos. ¿Cuántos quieren ir ya? El que quiera ir tiene derecho a irse, porque al reino de los cielos no van a entrar a la fuerza, van a entrar de buena voluntad, que vivan la palabra de Dios. Miren Romanos 8:28, usted ya lo conoce, pero apúntelo. Usted lo puede impartir en otro hogar, sí lo puede, porque Dios lo va a usar a usted diferente que a mí, porque Dios usa de diferente manera, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Si usted lee el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué acontecen los problemas? Gloria a Dios. Para bien. El hombre de la tierra no lo entiende, y hay muchos hijos de Dios que todavía no lo siguen entendiendo. Y dicen: si yo ya soy hijo de Dios, ya soy evangélico. Es que evangélico no sea convertido a Dios. Y esa palabra conversión vendrá a ser hijo de Dios. Y cuando venga la prueba, no se desespere, porque Dios tiene control de ese suceso. Y lo que está aconteciendo en usted y en mí, y en las naciones, mire la plaga destructora que se ha levantado en los habitantes de la tierra, matar y matar y matar. El gobierno y las autoridades ya no hayan que hacer. Al gobierno y a las autoridades y a los habitantes de la tierra solo hay una alternativa, y es arrepentido y convertido. Salgan del camino de muerte y reciban a Cristo, y de ahí la sociedad cambiará. ¿Me entiende? Lo que acontece es para que el hombre se arrepienta. Y cuando usted esté en prueba, ya no se queje, espere en Dios. Que a los que somos llamados con propósito veremos su gloria. Usted lo va a ver, de verdad. Aunque solo Dios es verdaderamente bueno. ¿O hay otro? ¿Se acuerdan que el fariseo eso le dijo? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno? Dios. En otro hubiera dicho: ¿acaso tú no eres Dios? Pues Jesús se hubiera presentado como Dios, pero no, porque Jesús es Dios hecho carne. Y aunque los demás no lo creen, la Biblia lo certifica, que Jesús es Dios hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Juan 1:1. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y al diablo, y a los pecadores arrepentidos. Dele palmas a Jesús. Solo nótelo: Salmos 14:13, Marcos 8:10-18. Para ir terminando, hay personas que quieren buscar a Dios y hacer su voluntad, y son ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas, sí o no, que quieren buscar a Dios. En toda la tierra siempre ha habido.
Cuando Dios hizo su primera creación, halló a un hombre llamado Noé. Él era justo. Sus otros 7 alcanzaron por él la salvación, pero solo él, dice la Biblia, que era justo. Sus otros hijos no eran justos, ni su mujer mucho menos, ni sus mujeres tampoco lo eran. El pecado en la época de Noé, según lo que yo entiendo en la Biblia, era peor que el día de hoy. Por eso es que Dios designó en los sucesos de su bondad destruir al morador de la tierra. Si habrás equivocado Dios o habrá sido injusto Dios, sí o no. No, porque Él hace lo que a Él le place. Y nadie le puede reclamar a Dios, ni el ateo, ni el científico. Nadie le puede reclamar a Dios. Cuando los tsunamis se levantan, ¿quién le puede decir a Dios: no lo hagas, detente? Si Dios es soberano y todo gobierno de la tierra tiene que estar sujeto a la soberanía de nuestro Dios. Viene el día donde todos se postrarán a los pies de Él. Amén, hermanito. Entonces, hay hombres que queremos hacer el bien. Noé halló gracia, quiso hacer el bien. Usted y yo somos buenos. Usted y yo somos buenos. Queremos hacer lo bueno. Y Dios nos va a ayudar a hacer lo bueno. ¿Sabe cómo se los beneficios? La tentación, usted sabe en qué está fallando a Dios. ¿O no? Cada uno sabemos en qué le fallamos. Entonces, en nuestra privacidad, digámosle: Señor, ayúdanos, cámbianos, libértanos, ten misericordia, porque el hacer la voluntad de Dios es agradable. Entonces, ¿nos va a guardar de la tempestad? Sí. Y yo se lo garantizo con esta palabra, que Dios es fiel a los que le somos fieles. Y aunque venga lo que venga. Hoy me decía una hermanita: yo he visto la película de San Andrés, me dijo, y eso está duro, pastor, está peludo, me dice. Y eso que es una cinematografía. Hollywood está filmando los juicios de Dios en la tierra, y ellos no pueden entender porque están atados al pecado. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que hay habitantes de la tierra que ya la pena fue quitada, las cadenas fueron rotas, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso que va a venir, usted y yo, no nos va a alcanzar por la misericordia de Dios. Pero si está en los pensamientos, ahí está el peligro. Que van a decir: se quedó, bye bye, es tu ley, como dicen los cabachos. Ya es muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable que Dios hizo para usted, iglesia, y para usted, amigo. ¿Qué espera para buscar a Dios? Mañana puede ser demasiado tarde. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos. Medite en qué hemos deshonrado a Dios. Medite en qué hemos fallado a Dios. Y dígale a Dios en su privacidad: perdóname, Señor. Hay una ley contra mí, como Pablo decía, iglesia, que queremos agradar a Dios con la ley de la mente, y así no se le agrada a Dios. Estimada iglesia, que hemos hallado gracia delante de Dios por medio de Jesucristo, sobre toda la tierra donde hay un cristiano evangélico, meditemos cómo estamos caminando el evangelio, cómo estamos viviendo en la tierra para Dios. Hoy es el día de que pongamos nuestra vida y nos pongamos a cuenta. No importa dónde estás, no importa lo que estás haciendo. Hay un joven, Santo Rama, Keiro, Baba, Sina, Baira. Hay un joven que se quiere quitar la vida. No lo hagas. Jesús murió por ti y Él te ama.
No oigas la voz de tu enemigo. Jesús tiene sus brazos extendidos. Donde quiera que te encuentres, recíbelo. Solo Él te puede ayudar. Solo Él te puede rescatar. Solo Él puede romper las cadenas del alma, de esa adicción en la que te encuentras. Ven a Jesús. Sal de ese camino de muerte. Jesús es el camino de vida. Padre, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a la sociedad, quita las vendas, las cadenas. Haz de ellos misericordia y ten bondad como la hemos hallado delante de ti por medio de Cristo. Ayuda a los que han de ser salvos y perdona a aquellos que andan mal, Señor. Salva, liberta y restaura. Repite conmigo, por favor, Señor Jesús. Repita, por favor, conmigo, Señor Jesús. En esta noche te damos nuestro corazón y nuestra vida. Perdónanos a los cambios que la sangre que derramaste por mis pecados los limpie. Gracias te doy, Dios, por haber enviado a Cristo a morir por mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en ese libro de la vida. Shalom, hoy y siempre. Que la paz de Dios reine sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Y en la iglesia la paz sea con ella. De palma. Santo